objetivo, ¿sí? Que el código fuente sea fácil de leer y que se pueda programar lo mínimo posible, ¿sí? Esas son una de las opciones, de las premisas de este framework, ¿sí? Además de lo que es la interfaz gráfica, que también forma parte del framework, de que también tiene un estándar de visualización hacia el usuario final. Bueno, acá yo puedo ver todo el código fuente. Fíjense que yo acá veo la carpeta esta lib y script. ¿Por qué veo? Porque yo tengo el permiso de poder, si yo me voy acá como programador, fíjense que yo tengo el permiso de ver las carpetas del framework. Si yo me saco ese permiso de ver las carpetas del framework, ¿sí? Y yo recargo, solamente voy a ver la carpeta módulo. ¿Por qué? Porque yo estoy configurado para solamente ver las carpetas de desarrollo, no las carpetas del framework. La carpeta del framework solamente tiene que ver un desarrollador del framework. Porque es crítico, porque en realidad el framework no se desarrolla acá. El framework se desarrolla en otro lugar y lo que se hace es cuando se inicializa este sistema se pone una versión del framework, ¿sí? Y si ustedes llegan a tocar algo del framework en esta fuente, ¿sí? Cuando después se actualice la versión del framework de esta fuente, se va a pisar todos los cambios que ustedes hicieron. Por eso, en realidad, no está bien que está ahí. Si está, es porque hay que hacer algunos arreglos que por ahí no hace falta, no hay tiempo para migrar el framework y hay que hacerle el arreglo y bueno, se lo hace. Que fue lo que yo hice a Cristian, que hace poco hubo un cambio en la API de Google y que, bueno, está en la versión 4.7, en la 4.6, la 4.7 no está cerrada, entonces no está instalada. Entonces yo lo que le pedí es que me lleve ese cambio a este sistema para que funcione la API de Google. ¿Por qué dejó de funcionar la API de Google? Porque Google hizo un cambio. Bueno, después tengo un buscador avanzado, ¿sí? Que este buscador a mí me permite buscar en el documento, supongamos, si yo tengo un documento abierto, ¿sí? Supongamos tengo un documento abierto acá, ¿sí? Entonces, el buscador me permite buscar algo en el documento actual, me permite buscar en todos los documentos abiertos, porque yo puedo tener varios abiertos, ¿sí? Me permite buscar en una carpeta seleccionada, ¿sí? Si yo quiero buscar en... Y si no, me permite buscar en todo el directorio, ¿sí? A su vez, bueno, acá pongo la palabra buscar y acá pongo si quiero buscar solamente HTML, solamente PHP, CSS o quiero buscar en todos. Y después tengo otras opciones para ver si quiero hacer coincidir mayúsculas, minúsculas, si quiero buscar palabra completa, si quiero que me busque solamente en los archivos disponibles o solamente los archivos que yo tengo acceso. Y el botón buscar. Después, estos botones encriptar URL, desencriptar e encriptar URL, son botones cuando se le quiere dar al framework también, a veces se le da una funcionalidad a nivel servidor web que es para encriptar las URL. ¿Sí? O sea, las URL, en vez de tener el nombre del archivo, tienen un nombre encriptado. Entonces, a veces el programador necesita desencriptar la URL para poder debuguear o ver el archivo el cual tiene que modificar. Después tienen la base de datos, donde acá ustedes pueden ver la estructura de base de datos, ¿sí? No pueden ver datos ni nada de eso, que para eso yo les voy a mostrar ahora otra herramienta gratuita para ver el gestor de base de datos. Pero acá pueden ver toda la estructura de base de datos y esto les sirve también para, cuando yo tengo tomado algún archivo, botón derecho me permite precargar código fuente, ¿sí? Que vamos a ver un ejemplo ahora después. Y después tengo los fragmentos, ¿sí? Que los fragmentos son bloques de código, ¿sí? Que a mí me permiten tener una especie de ejemplo o algo prearmado para facilitarme el desarrollo, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero poner un mensaje de error, yo me voy acá y me paro donde sea y hago clic acá y lo que hace es me escribe el código. Sí, entonces me escribe ese código, que ese código yo directamente lo uso para
bueno, cambio el mensaje, qué sé yo, acá en vez de texto, le pongo, hay un error en hacer tal cosa. ¿Sí? No solamente después tengo códigos más complejos, como este URL valida, URL delete, que bueno, cada uno de estos vamos a ir viendo ahora a medida que hagamos el ejemplo. Bueno, esos son las propiedades globales que yo tengo acá en la interfaz de desarrollo, ¿sí? Que es el IDE. Después yo tengo otras acciones, ¿sí? Que es cuando estoy parado en cada uno de estas carpetas, ¿sí? Por ejemplo, si yo hago botón derecho sobre la carpeta módulos, ¿sí? El sistema me permite estas acciones. Insertar texto, si yo hago clic ahí, lo que hace es, donde yo tengo posicionado el cursor, yo pongo insertar texto y me pone el texto donde estoy parado. ¿Sí? Que a veces es bueno. ¿Sí? Si yo quiero traer esto, me pone donde yo estoy. ¿Sí? El siguiente acción que le digo, insertar ruta. Si yo hago así y me devuelve la ruta, ¿sí? De donde sea que estoy. ¿Sí? Módulos, alumnos, PHP. ¿Sí? Si es un archivo, también me devuelve la ruta. ¿Sí? Insertar ruta. ¿Sí? Entonces a veces es útil esto, ¿por qué? Pues si ustedes tienen que hacer una acción que apunte a un archivo, hacen botón derecho y le ponen ahí. Según donde estoy, igual son las opciones. ¿Sí? Esas dos están en todos los niveles. Esta opción de liberar archivos tomados es una opción que está en la configuración. No todos tienen el permiso de liberar archivos tomados. ¿Por qué? Porque ese liberar archivos tomados libera todos los archivos tomados independientemente del programador. Entonces esta es una forma rápida de liberar todos los archivos tomados de una carpeta. Después tienen este botón que es nuevo módulo genérico, que acá tiene, ¿sí? Cuando fíjate, yo por ejemplo me paro en este archivo, ¿sí? ¿Sí? Ahí cuando yo tengo gris el archivo, fíjate, si yo quiero escribir no me deja, ¿sí? No me deja, ¿por qué? Porque el archivo está bloqueado. Yo para poder escribir un código fuente, decimos nosotros, lo tengo que tomar, ¿sí? ¿Viste acá que apoyo el mouse me dice tomar? Entonces cuando yo tomo este archivo, ¿sí? Ahí recién lo puedo escribir. ¿Sí? ¿Qué significa el tomar un archivo? Que otros programadores no van a poder tomar ese archivo, porque lo tengo yo. Porque si yo permitiera que varios programadores puedan tomar un archivo al mismo tiempo, puedo armar un quilombo bárbaro, porque dos programadores van a estar escribiendo sobre el mismo archivo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces liberar sería eso. Me libera todos los archivos que yo tengo. ¿Se entendió? Bueno, eso es liberar, ¿sí? Después tienen la opción de crear un nuevo módulo genérico, ¿sí? Acá nosotros tenemos varios módulos genéricos, ¿sí? Que algunos de estos no vamos a poder ver todos, pero sí vamos a ir viendo en las diferentes clases. Por ejemplo, hoy yo le voy a mostrar que es FlexGrid con un form simple, ¿sí? O sea, hoy vamos a hacer un módulo con un for simple que, bueno, que es este módulo alumno que yo estuve probando hoy, ¿sí? Pero acá tienen varios modelos. ¿Qué pasa? Cuando ustedes hacen clic en uno de estos, vamos a probar. Si, por ejemplo, yo hago clic acá en FlexGrid con simple form, o puedo hacer acá el que sea, ¿sí? Siempre me pide un formulario, ¿sí? Esto es para que me cree en mi sistema directorio, el sistema ya me crea todos los archivos que yo voy a ocupar, ¿sí? O casi todos los archivos que yo voy a ocupar. Entonces acá yo puedo crear un módulo test, tabla, bueno, tengo que decir la tabla principal, le puedo dar un nombre, un título singular. Entonces a mí el sistema me pide los datos y cuando yo pongo guardar, lo que hace el framework es me creó la carpetita test, me creó la carpetita PHP y la carpetita template,
adentro de PHP me creó ver-test, ¿sí? Y ver-test ABM, y en los templates me creó los dos templates que yo necesito, uno para la grilla y otro para el form, ¿sí? Ya vamos a ir a ver cada uno de estos PHP por dentro, ¿sí? Si yo hago otro modelo, por ejemplo, elijo este que es con subformulario, sí que es un formulario más complejo, fíjense que los datos que me piden son otras cosas, ¿sí? Entonces vamos a poner test subform, ¿sí? Ya me arma automáticamente la ruta, me dice cuál es la tabla principal, ¿sí? Que puedo decir usuarios, me pide el título, ¿sí? Usuarios, que es en mayúscula, y después me pide las tablas de los subformularios, ¿sí? Que yo le puedo poner acá otras tablas, digamos, ¿sí? Estos son para armar subformulario, que no sé si alguien le mostró lo que era el subformulario, pero el subformulario es una forma de poder armar módulos, ABMs, ¿sí? Más complejos, ¿sí? Donde yo puedo tener en una misma transacción, puedo hacer un insert en una tabla cabecera y un insert en la tabla de detalle. Por ejemplo, el ejemplo más común en facturación. La facturación tiene los datos de cabecera, que sería el cliente, la fecha, ¿sí? Y después tienen el detalle, que son cada uno de los productos, la cantidad y lo que vale esa cantidad de productos. Entonces, si yo tengo una factura, una venta, que tengo un dato de cabecera de Juancito Pérez y le vendo un tornillo y un tarugo, ¿sí? Eso me hace 3 insert en la base de datos. Me hace el insert de la cabecera, el insert del tornillo y el insert del tarugo, ¿sí? Entonces, a eso le llamamos subformulario, ¿sí? Pero fíjense, como yo pongo guardar, y el sistema lo que hizo, me creó el test form, me creó de nuevo los dos archivitos, ¿sí? Y me creó ahora los templates, que es para el subform. Fíjense que acá hay una diferencia, que acá el template del form se llama verform, y acá se llama verform subform, ¿sí? Para no ensuciar mi código, hago uso de otra opción, ¿sí? Borrar carpeta, ¿sí? Me paro en la carpeta y pongo borrar carpeta. Borrar. Bueno, después también tengo la opción de importar módulo de otra fuente. ¿En qué caso se usa eso? Cuando, qué sé yo, a veces hay módulos, por ejemplo, el módulo localidades o el módulo provincia. Esos módulos generalmente lo tienen casi todos los sistemas, ¿sí? Entonces, para no estar desarrollando, yo puedo importar el módulo de otra fuente. Para eso, en este no hay otra fuente, pero yo tengo que decir cuál es el sistema, cuál es el módulo, y acá le digo, le pongo el nombre del nombre que quiero para ese módulo. Y esto lo que hace es, me crea me clona, por decir, el módulo de una fuente a otra, ¿sí? En este caso yo elegiré la misma fuente, pero vos podés elegir cualquier fuente acá. Después eh, tengo sincronizar archivos tomados, que eso también es muy útil. A veces uno está programando en desarrollo y en realidad no es tan a este nivel, pero a este nivel sí, por carpetita, ¿sí? Yo puedo sincronizar archivos tomados, que eso ¿qué significa? Que todos los archivos que yo tengo tomados y no están en la última versión, no están en producción, el framework lo que hace es lleva esos sistemas, esos módulos lleva a producción, ¿sí? Bueno, después tengo opciones a nivel módulo, ¿sí? Opción a nivel módulo, yo tengo, bueno, esto que ya vimos, insertar como texto, insertar ruta, liberar archivos tomados, renombrar carpeta, si me permite. Fíjense que a este nivel no me permite renombrar carpeta, porque la carpeta módulo es una carpeta reservada del framework. Esta carpeta no se puede modificar, ¿sí? Pero estas carpetas de adentro sí el IDE permite modificar, ¿sí? Bueno, tener nombre de carpeta, buscar en carpeta, sincronizar archivos tomados, que es todo lo mismo. Nuevo archivo, que este nuevo archivo lo único que hace es te crea un archivo en blanco, ¿sí? Un solo archivo, ¿sí? Y después también tiene nuevo archivo genérico, que si usted hace nuevo archivo genérico, acá le ponen todos los archivos que tiene el framework eh, prearmados, digamos. Ustedes tienen que terminar de armarlo.
Nueva carpeta, puedo hacer una nueva carpeta. Puedo actualizar, me actualiza solamente esa estructura, gestionar archivos, que me abre un gestor de archivos, ¿sí? Que bueno, acá no me permite, pero un gestor que me permite a mí arrastrar o venir de acá de mi PC y subir un archivo, ¿sí? Tengo que ver por qué no está bien configurado eso, pero esto lo que me permite es tener archivos especiales y borrar carpeta, que es lo que hicimos recién. Después a nivel archivos también tienen acciones, que bueno, en este caso, esto ya habíamos visto, liberar archivos, ¿sí? Renombrar archivos, sincronizar archivos, que sería la misma acción que tengo acá. Ahora vamos a ver esto que tengo de este lado. Bloquear sin, esto es una acción muy importante, porque, bueno, yo lo uso mucho particularmente porque tengo la mala costumbre de cuando estoy trabajando en desarrollo, por ahí quiero sincronizar. Entonces, esto es una especie de bloquear la sincronización. O sea, si yo tengo bloqueado acá y yo quiero sincronizar, que con este archivo me dice el archivo está bloqueado. Entonces yo me creo mi propio bloqueo para evitar que por error esté sincronizando producción. Este es un bloqueo por usuario, ¿sí? No es como el otro bloqueo que yo le mostré acá, que es de este que bloquea la sincronización de la fuente de todos los programadores. Si yo pongo en rojo este botón, nadie puede sincronizar. Y sin embargo, este botón, solamente yo me estoy bloqueando para no sincronizar. Y bueno, después tengo borrar archivo, que me borra este archivo, y copiar archivo, que si hago copiar archivo me permite pegar en otra parte del directorio. Vamos a dejarle desbloqueado. Bueno, eso con respecto a los archivos, y después tengo algo más para contarle acá. ¿Sí? Acá, donde yo veo la base de datos, ¿sí? También a mí me permite hacer cosas. Tengo acciones, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo, si me paro en una carpeta, ¿sí? Yo puedo acá insertar como texto el nombre de la tabla, ¿sí? Puedo recuperar campos en variable, o sea que si yo hago clic ahí, lo que hace es, me recupera todos los campos de esta tabla. Sí, vamos a ir a una tabla más chica. Esta, que tengo 4 campos, entonces yo pongo recuperar campos en variable, ¿sí? Y me recupera todos los campos en una variable, al estilo de cómo se recuperan los datos a nivel PHP, ¿no? Cuando hago un select a una base de datos, ¿sí? Después también tengo recuperar como setvar, que esto cuando trabajo con plantillas, ya vamos a ver, pero también es útil. Pero fíjense que lo que tienen que notar acá es que el framework, la interfaz de desarrollo ya te arma el bloque de código. Y después tienen, cuando están a nivel campo, tienen más acciones todavía. ¿Sí? Tienen, bueno, insertar como texto, insertar a formulario, ¿sí? Que esto cuando estoy haciendo una VM, me dice, entonces, este campo, por ejemplo, nombre, tengo que insertar a formulario, y acá tengo que elegir el tipo de dato que es el campo, ¿sí? Entonces acá me tengo que ir y elijo varchar, ¿sí? Hacen clic ahí y el sistema te pregunta, ¿cuál es el nombre? O sea, en este caso justo se llama nombre, ¿sí? Pero si hubiera sido apellido, le cambian ahí, le ponen apellido, y acá tildan algunas opciones, que es requerido, ubicado al lado del anterior, ¿sí? Igual esto lo vamos a volver a ver, ¿sí? Porque cuando hagamos el ejemplo de un módulo, lo vamos a volver a ver. Lo importante es que ustedes entiendan de que yo tengo acá las funciones para hacer clic derecho, insertar a formulario, y tengo un montón de tipos de datos que la interfaz de desarrollo ya me lo arma, ¿sí? Así como tengo insertar al formulario, tengo insertar a la tabla. Y también tengo insertar al buscador. ¿Qué partes serían esto a nivel interfaz de usuario? Bueno, si me voy acá a este módulo, yo tengo, el buscador sería esto.
O sea que si yo inserto nombre al buscador, va a aparecer un campo más acá. A tabla sería acá, cada una de las columnas. O sea que si yo pongo insertar a tabla, es porque estoy por armar una columna nueva. Y si yo pongo insertar a formulario, significa que voy a agregar un campo más acá para el formulario. ¿Sí? Bueno, y después tengo lo mismo que tenía acá, que es recuperar este campo como variable, recuperar ese campo como variable o recuperar ese campo como setVar. Ah, y me salteé acá algunas cosas que también son muy útiles. Por ejemplo, si yo me paro en una tabla, también tengo para hacer un select one, que sería seleccionar un registro de la base de datos, que ya me arma la query. ¿Sí? La consulta SQL ya me la arma el IDE. Fíjense que acá me arma con un if. Y yo, sin embargo, si le hago select while, cuando es select one, es select if, porque me va a traer un solo registro. Y cuando hago select while, me arma la misma query, pero con un while. O sea, estoy por recuperar varios. Y después también me permite hacer inner join, que lo que hace me facilita para que yo no esté escribiendo inner join cuando estoy uniendo dos tablas. O sea, tiene funcionalidades muy usadas, digamos. Si quiero hacer un insert, vengo acá y ya me prearma el insert. Que insert es insertar un registro en la base de datos. Sería la instrucción SQL para ingresar un registro en la base de datos. Y después también tengo el update, que sería parecido al... ¿sí? Me falta el delete ahí, pero como el delete generalmente es una consecuencia de esto, entramos acá y cambiamos, porque sí o sí es como que te ayuda a hacer la query, pero vos después sí o sí tenés que cambiar la query. Bien. A ver si no me olvido de algo más. Bueno, una vez que yo estoy parado sobre el sistema de archivos, acá también tengo acciones, ¿sí? Tengo, si yo escribo algo, me habilita el botón guardar, ¿sí? Hasta que, si yo escribí acá y no guardé, eso está únicamente en la memoria de mi computadora. No está ni siquiera ni en DESA ni en prod, ¿sí? Cuando yo guardo, esto está en DESA y no está en prod. ¿Sí? Y cuando yo sincronizo, ahí este cambio está en DESA y en prod. ¿Sí? Eso es importante que se entienda. ¿Sí? Entonces yo tengo eso estado. Y después tengo el archivo de liberar y tomar. ¿Esto para qué es? Es para que dos usuarios no se pisen al mismo tiempo de estar usando el mismo archivo. ¿Sí? Y después también tengo estos botones que son deshacer, que ya son estos ya son más botones más comunes de un editor de texto. ¿Sí? Por ejemplo, puedo deshacer lo que hice, puedo seleccionar y comentar algo, ¿sí? Puedo esto alinear, por ejemplo, si yo tengo esto, que eso es algo de las buenas prácticas que le estuvo comentando Alex, esto, por ejemplo, así, esto anda, ¿sí? Pero no respeta las buenas prácticas. ¿Por qué no respeta las nuevas prácticas? Las buenas prácticas, porque esto tiene que estar alineado. Entonces, con este botón a mí me permite formatear y me alinea, ¿sí? O más se puede notar en una VM que tengo el if acá, ¿sí? Esto, por ejemplo, hago clic acá para formatear, ¿sí? Bueno, en realidad, esto tiene que estar metido para acá, ¿sí? Debería seleccionar todo y formatear, ¿sí? Después tienen acá para ir a una línea específica, muy usado. Por ejemplo, si usted tiene un error en la línea 60, ponen acá 60, Enter, y les lleva a la línea donde está el error. Y el botón buscar. Sí, que pueden buscar, pero dentro de este archivo. No es como este buscador que te busca en todo el sistema directorio. Bueno, creo que no nos quedan más minutos. No, estamos ya cerrando esta partecita. Justo terminé, por eso me apuré, porque ya terminaba con esto del IDE, entonces...
Así Está que bien. ahora cuando volvemos ya vamos a ver el gestor de base de datos y Bien. un diseño de una tabla. Bueno, en 5 minutitos, Dale. 5 minutitos volvemos. Bueno. Bueno, ahora vamos a ver, ahora ya vamos a ver un poquito de código y para entender un poquito lo que vamos a hacer, les voy a compartir toda mi pantalla. Toda mi pantalla. Ahí está. No sé si ven este cuadrito de texto. Sí, bueno, esto nosotros vamos a necesitar que nos pase. Silvia, van a escribirte a vos, ¿cierto? En el Classroom. Sí, me El pasan los nombre, datos. nombre, apellido, que ya lo tenemos, ¿sí? El correo y el celular. ¿Por qué el correo y el celular? Porque el correo y el celular van a ser los mecanismos de validación del segundo factor para que ustedes puedan acceder al IDE. ¿Sí? Con estos datos que ustedes nos mandan, nosotros ¿qué vamos a hacer? Le vamos a crear un usuario en el IDE, ¿sí? O sea, en el gestor de fuente, ¿sí? Para que puedan acceder acá a ide.ipf.edu.ar. Después también le vamos a crear un usuario en el sistema seminario, ¿sí? Que es un sistema que vamos a armar a nivel prueba, ¿sí? Ustedes van a tener acceso a través del IDE al código fuente de ese sistema y a través de este usuario y contraseña al sistema en sí, ¿sí? Y también le vamos a crear un usuario para que ustedes tengan acceso a la base de datos, ¿sí? Van a tener acceso a la base de datos de ese seminario y PROD seminario como para explorar y ver, digamos, lo que estábamos haciendo. Esta fuente va a ser pública, van a estar todos ustedes en esta fuente. Después, cuando empecemos a definir los proyectos en la semana que viene, o cuando ustedes empiecen a definir los grupos y proyectos, entonces ahí le vamos a crear la fuente a medida que ustedes vayan necesitando. Pero por ahí quiero que se entienda bien que para qué necesitamos el usuario y contraseña, que le vamos a poner seguramente la misma contraseña del IDE, le vamos a poner al sistema. ¿Sí? Eh, a ver, no sé si se entiende la diferencia entre IDE y el sistema y el acceso a la base de datos. El acceso al IDE es este acceso. O sea, es el acceso que ustedes van a usar con usuario y contraseña, ¿sí? Para acceder al IDE. ¿Sí? Después, si ustedes entran a estas URL, ¿sí? Que son las URL del sistema, este seminario IPF, ¿sí? Fíjense que es otra URL, o sea, es otro sistema.
¿sí? Este sistema es el que nosotros vamos a usar para desarrollar, ¿sí? O sea, todas las cosas que nosotros hagamos, ¿sí? Por ejemplo, si yo entro hoy a este sistema, bueno, o sea, ¿sí? Si yo entro a este sistema, fíjense que yo acá tengo, no tengo nada. O sea, tengo solamente los módulos del framework, ¿sí? Y sin embargo acá yo tengo todo, tengo el gestor de fuentes, tengo todos los módulos que necesito para desarrollar. O sea, nosotros, todo lo que armemos, ahora por ejemplo, vamos a hacer el módulo alumno y el módulo alumno va a aparecer acá. ¿Sí? O sea que por eso necesitan también acceder, porque está bien, de acá del IDE, ¿sí? Cuando ustedes hagan clic acá, van a acceder al código fuente. Este código fuente es de este sistema, ¿sí? Y además también necesitan un acceso a la base de datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si quieren ver la estructura de base de datos, si quieren ver los datos crudos sin ver los datos del sistema, necesitan tener un acceso a la base de datos para tener control total de la fuente, por decir, ¿sí? Suele pasar a veces de que, por ejemplo, el programador no siempre tiene acceso o full acceso a la base de datos. Generalmente no tiene acceso a la base de datos de producción, sino a una base de datos de desarrollo. Pero bueno, como ustedes están aprendiendo, nosotros le vamos a dar acceso a las dos bases de datos, ¿sí? Y como van a empezar a tener muchas contraseñas, yo les recomiendo que de última después le vamos a pasar el enlace. Este programita se llama Password Safe, que es un programita libre, open source, que ustedes se pueden descargar para almacenar las contraseñas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si son programadores, cada vez van a tener más contraseñas. Si no tienen ningún programa para almacenar contraseñas, está bueno, es de escritorio, ¿sí? Funciona en una PC. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Sí, se entiende. Bueno, así que cuando puedan vayan pasando, ¿sí? Bueno, Entonces, hasta ahora... enviamos sí. los datos por grupos, o sea, por ejemplo, grupo 5 y los datos de los integrantes. Pueden hacerlo. Ahí yo les creé un link en el Classroom para que adjunten, pero sí pueden adjuntar por grupo, mejor. Uno solo del grupo pone los nombres y lo que sí pongan el correo de cada uno y el teléfono de cada uno. Bueno. ¿Sí? Pero mándenlo por el Classroom, por el link ese que les creé recién, así queda ordenadito. Bueno, yo hasta ahora le mostré cómo iniciar sesión en el gestor de fuente, y bueno, recién le mostré cómo iniciar sesión en el sistema que estamos desarrollando, ¿sí? Y lo que le falta es cómo acceder a la base de datos. Bueno, para poder acceder a la base de datos, ¿sí? Ustedes tienen que, bueno, hay muchas herramientas, muchos gestores de base de datos, es más, si alguno de ustedes ya programó en MySQL o MariaDB, puede usar el gestor que está usando hoy, salvo que sea PHP-MyAdmin, pero si es otro que se pueda conectar a un servidor remoto, pueden usar ese, ¿sí? Y si no, hay una versión gratuita que se llama Workbench, que podemos publicar también después este documento ahí en el Classroom, entonces pueden tener la URL ahí, ¿sí? Que ese programa, ¿sí? Nos permite hacer una conexión al motor de base de datos, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer para conectar al motor de base de datos? Bueno, como la base de datos es un servicio que está corriendo en un servidor, en un determinado puerto, ¿sí? Necesitan poner la IP donde está funcionando el servidor, el puerto, ¿sí? El usuario y la contraseña, ¿sí? La IP va a ser esta que está acá, ide.ipf.edu.ar. El puerto va a ser ese. Lo que va a cambiar es que el usuario y la contraseña van a tener que poner el usuario y contraseña que nosotros le mandamos, ¿sí? Después, una vez que entran, que se les va a mostrar de acá, ¿sí? Ahí está, ahí ven. Yo, por ejemplo, me logueé con mi usuario, que yo me creé, y yo acá veo. Esta base de datos no la van a ver ustedes, que es la del IDE. Ustedes van a ver estas dos bases de datos, DESA Seminario y PROD Seminario. ¿Sí? DESA Seminario sería la base de datos de DESA de este sistema.
Y prod seminario sería la base de datos de prod de este sistema que estamos por desarrollar. Bueno, si yo entro a DESA prod, hoy tiene la misma información, yo veo acá la estructura que tiene esa base de datos. Me marca la flechita porque tiene tablas, ¿sí? Vistas no tiene, procedimiento almacenado no tiene, funciones no tiene. Eso ya es diseño de base de datos de más alto nivel, digamos, ¿sí? Vamos a ver cosas básicas por ahora. Después, una vez que entran a tablas, ustedes acá ven cada una de las tablas, y todas estas tablas que empiezan con FLX Core son tablas del framework. Sí, fíjense que hasta la 41 son tablas del framework, ¿sí? Y están normalizadas, ¿sí? Fíjense que tiene las 3 letras, tiene las 4 letras, la numeración, guión bajo, si es árbol, cabecera, detalle, ¿sí? Y el nombre del módulo. Y adentro también está normalizado, ¿sí? Tengo el rela padre, que justo este es un árbol, tengo los rela a otras tablas, y los nombres de los campos que empiezan con el prefijo de la tabla. Y el rela que tiene el prefijo de la tabla relacionada. Sí, eso Alex le habrá explicado en la clase pasada, que es la normalización de la base de datos. Para el framework es muy importante que las tablas estén normalizadas. O sea, el framework no funciona si las tablas no están normalizadas. Bueno, después yo creé con los fines prácticos de ahora, creé unas tablas estándares que son países, provincias y localidades. ¿Sí? Si revisamos esta tabla, van a ver que están normalizadas. ¿Sí? Tenemos el nombre de la tabla que respeta el estándar. Empieza con la palabra sys de 3 caracteres, después geom de 4 caracteres, 0, 1, cap, indicando que es una tabla de tipo cabecera, y países. ¿Sí? Y tiene el ID de la tabla, que empieza con ID más el prefijo de la tabla, y 2 campos. ¿Sí? En el caso de provincia, también respeta el estándar, salvo que provincia tiene un rela a país, ¿sí? que es un foreign key a país. Y lo mismo con localidad. Localidad va a tener un rela a provincia. ¿Sí? Fíjense, localidad tiene rela a provincia. Y barrios va a tener un rela a localidad. ¿Sí? Y esta tabla de alumnos, que yo le hablé semi porque ya es una tabla más del sistema que estamos por hacer, entonces le llamé semi, como abreviando seminario, 01 cap alumnos. ¿Sí? Y acá agregué algunos campos, que es lo que vamos a usar para entender un poco cómo hacemos el módulo. Si ven esto, también está normalizado. ¿Cómo hacen para crear una tabla? Bueno, botón derecho, crear tabla, ¿sí? Y acá empiezan a crear la tabla, siempre respetando el estándar, ¿sí? Por ejemplo, si ahora yo voy a crear, mañana seguramente vamos a crear la tabla materia, la tabla de datos, vamos a armar un esquema de base de datos mejor de lo que vamos a practicar de acá en adelante. ¿Sí? Entonces acá vamos a poner sys semi 02 cap materias, ¿sí? Y así vamos a ir armando las bases de datos, ¿sí? Y acá van poniendo cada uno de los campos, ¿sí? Estas son herramientas más públicas, o sea que no son difíciles de entender y hay mucha documentación en la nube. Pero bueno, igual mañana vamos a crear una base de datos nosotros, ¿sí? Vamos a crear tablas nosotros para que ustedes puedan practicar, ¿sí? Ahora yo creé esto porque el objetivo de esta clase es enseñarle el componente FlexGrid y FlexForm del framework, ¿sí? Entonces nosotros ya tenemos estas tablas creadas, ¿sí? Y vamos a usar esta tabla de alumnos, ¿sí? Para ver el FlexGrid y el FlexForm, que son 2 componentes del framework ya a la hora de programar, ¿sí? Bueno, este le vamos a dejar, así ustedes ya tienen preparado el gestor de base de datos y lo pueden llegar a bajar. Y cuando tienen una tabla, ¿sí? Por ejemplo, yo pongo acá alter tabla para que me modifique la tabla, ¿sí? Yo acá, por ejemplo, puedo ver todos los campos, ¿sí? Y acá veo los foreign key. Los foreign key son las relaciones que tiene esa tabla con otras tablas, ¿sí? Por ahí el concepto a nivel base de datos que hoy ustedes necesitan saber, ¿sí? Es
los RELA, que son los foreign key, y el ID, que el ID tiene que ser incremental, ¿sí? Igual mañana vamos a volver a repetir esto, así que no se preocupe si no le queda claro. Mañana cuando diseñemos base de datos, vamos a diseñar en conjunto, o sea, yo voy a ir diseñando y voy a ir explicando a medida que vamos diseñando. Pero bueno, el objetivo es que entiendan de que ustedes necesitan todos estos accesos para programar, ¿sí? Así que si quieren pueden ir descargándose ya esta herramienta, o si usan otra es la misma, o sea, no importa la herramienta que usan, todos los gestores son iguales, ¿sí? Por ejemplo, acá yo puedo hacer select row 1000 y me va a traer los registros, ¿sí? El único país que hay es Argentina, cargado, ¿sí? Hago así, select provincia y me trae, ¿sí? Estoy viendo información cruda de la base de datos, ¿sí? Yo después en el sistema yo puedo hacer un módulo para mostrar esta misma información. Bueno, entonces, ¿yo qué necesito para desarrollar? Y bueno, necesito acceso al IDE, necesito acceso al sistema que estoy desarrollando, o en el entorno DESA o en el entorno prod. ¿Sí? Algunos programadores pueden solamente tener acceso al sistema en el entorno de desarrollo y no tienen acceso en el entorno prod. Y lo otro que necesito es conocer la documentación del framework, ¿sí? O sea, hasta ahora nosotros les fuimos mostrando las bondades del framework, el IDE, o sea, todo, hasta ahora vimos sistemas, ¿sí? No vimos nada de código fuente, ¿sí? Entonces ahora lo que yo voy a hacer es le voy a empezar a mostrar código fuente, ¿sí? Lo siguiente que necesitamos aprender conceptualmente para el ejemplo que yo quiero hacer ahora, que es una VM alumnos, ¿sí? Es aprender el FlexGrid y el FlexForm, ¿sí? Si ustedes entran a FlexDoc, ¿sí? Van a la parte de documentación, ¿sí? Y acá tienen los enlaces que yo estoy publicando ahí en esa diapositiva. Por ejemplo, yo entro acá a FlexGrid y acá me dice todos los atributos que tiene el FlexGrid. Fíjense todo lo que son, ¿sí? Tiene un montón de atributos, ¿sí? Yo por ahí no me lo sé todo de memoria, o sea, tengo que ir acá a la documentación cada rato a recordar o a buscar porque no me acuerdo. Me acuerdo que existe el campo, pero no me acuerdo el nombre exacto. Entonces por ahí tengo que venir a buscar acá para poder agregarlo, digamos. Pero acá tienen la documentación de cómo es un FlexGrid. ¿Qué es un FlexGrid a nivel sistema? Es esto. El FlexGrid es tanto el buscador como la grilla. Todo esto es el FlexGrid, ¿sí? O sea que yo con este componente yo configuro todo eso, ¿sí? Es un solo componente que me permite configurar todo. Bueno, ¿qué atributos tiene? Bueno, el atributo más principal es el IDFlex. El IDFlex nosotros le llamamos el ID de la tabla maestra, ¿sí? O sea, es la tabla principal, ¿sí? al cual va a acceder ese módulo, ¿sí? Y siempre se le pone el ID de esa tabla. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer la tabla alumnos, nosotros le vamos a tener que poner, me voy a la tabla alumnos, vamos a tener que ponerle ID SysSem01, ¿sí? ¿Por qué? Porque la tabla maestra del módulo que yo voy a hacer va a ser eso. Entonces yo, lo primero que tengo que hacer es poner el IDFlex. Después tengo otro tipo de atributo que es buttons, ¿sí? Los buttons, fíjense que es un array, ¿sí? Que tiene adentro, tiene atributos, ¿sí? Por ejemplo, acá yo estoy diciendo que tengo el botón agregar, que apunta a esta URL, el botón eliminar, que apunta a esta URL, el botón exportar, planilla de cálculo, exportar texto, imprimir, ¿sí? A su vez, cada elemento, ¿sí? Cada elemento de este botón tiene otra vez atributo y propiedad. ¿Sí? Por ejemplo, tiene el atributo name, que tiene el valor agregar, ¿sí? ¿Qué sería eso? Si yo me voy acá, yo estoy poniendo el botón agregar, ¿sí? Entonces yo estoy definiendo el botón agregar.
Después tengo la clase del botón que me da el icono. ¿Sí? Yo también puedo llegar a definir el icono si quiero, porque tengo una base de datos de iconos que ya existen en el sistema. El action me define qué acción va a tomar cuando yo haga clic. Show, por ejemplo, me abre una pantalla. Sí, eliminar, por ejemplo, fíjense que tiene el action delete múltiple, o sea que yo puedo seleccionar varios y eliminar y me va a eliminar múltiples registros. Fíjense que este botón eliminar tiene el ask. El ask es cuando yo quiero eliminar algo, más si ¿está seguro de que quiere eliminar? Sin embargo, el agregar, como no es una acción crítica, no tiene ask. ¿Sí? Y así yo puedo llegar a tener un montón de atributos que ya tengo que ir a leer la clase de button de qué se compone. ¿Sí? Después tengo otras opciones, por ejemplo, Sensor Advanced, significa así que yo voy a ver, ¿vieron cuando yo recargo la grilla esta? Esta grilla, por ejemplo, cuando yo recargo no me está haciendo el post así. ¿Sí? Entonces yo puedo llegar a definir una grilla que cuando yo recargue ya me cargue todo. ¿O no? Eso ya depende lo que yo quiera hacer. ¿Sí? Después, bueno, tengo todos los campos, el name que ya le expliqué, el bclass que ya le expliqué. OnPress, por ejemplo, yo puedo poner algo si yo quiero que haga una función al presionar esa. Ya es algo un poquito más avanzado de hacer algo sobre un elemento de la grilla. ¿Sí? El action, lo que voy a hacer, ¿sí? Que acá tengo los valores posibles, show, async, execute. ¿Sí? Tengo un montón de atributos acá. ¿Sí? ¿Sí? Acá como lo veo. ¿Sí? Fíjense todos los atributos que hay. ¿Sí? IDMod, el título, el set advance. El set advance es una propiedad de cómo yo armo el buscador. ¿Sí? Este buscador. Y así, tengo un montón de documentación que no tiene sentido que nosotros vayamos a ver todo. ¿Por qué? Porque, como le dije, o sea, por ahí se suele usar lo de la plantilla y cuando yo quiero ir me voy y busco, que eso, por ejemplo, acá me paré acá, este extra bar. A veces yo necesito que un determinado botón me envíe otras variables de la fila donde yo estoy parado. ¿Sí? Entonces, yo puedo llegar a utilizar esta variable extra bar, ¿por qué? Porque cuando yo hago cualquier botón acá, por ejemplo, para ver los programadores, el framework por defecto me pasa el ID nomás de este registro. Entonces, si yo quiero que me pase la IP también, yo le puedo agregar como extra bar que también me pase el campo IP. ¿Sí? Pero bueno, esto es un poco para que ustedes vean que la documentación está y hay un montón de parámetros. ¿Sí? Acá está el AS que le estaba mostrando recién, que si querés si haces clic o este URL validator, por ejemplo, es otro atributo que es cuando yo quiero hacer el eliminar, puedo validar. O sea, por ejemplo, yo no puedo eliminar una materia si hay alumnos que están cursando esa materia. Entonces yo puedo llegar a hacer una validación a partir de ese botón. ¿Sí? Bueno, y así. ¿Sí? Y lo mismo tengo con el FlexForm. Con el FlexForm tengo, de nuevo, todas las opciones. ¿Sí? El IDMOB, el título, el URL interfaz, ¿sí? URL action, acá te dice lo que es, URL validator, ¿sí? Acá hay un ejemplo de código. Yo voy a ir a hacer un ejemplo y ahí vamos a ir viendo en más detalle. Pero lo que quiero que entiendan es que ustedes tienen acá la documentación completa de todos los atributos. ¿Sí? Y por ahí les conviene agarrar y hacer una lectura de todo esto, por lo menos para que su cabeza vea lo que se puede hacer y lo que no. ¿Sí? ¿Por qué? Si bien cuando yo me voy a hacer un módulo nuevo, el framework ya me prearma todo eso, ¿sí? Por ejemplo, si hago ver alumnos, ya me prearma, fíjense que acá está el ID Flex, está el título, están todos los atributos que nosotros fuimos viendo ahí del Flex Grid.
¿sí? Si yo hago acá el flex grid, fíjense, acá tengo el título, tengo el autoload, tengo el ID flex, tengo el group by. No sé, acá debo tener 20 atributos, ¿sí? O 15, ¿sí? Y sin embargo, yo acá, si me voy al flex grid de nuevo, yo tengo muchísimos más, ¿sí? ¿Por qué? Porque no todos se usan. O sea, el framework cuando le prepara un módulo, le pone lo que más se usa, ¿sí? Después, ustedes pueden enriquecer esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene sentido que en un modelo, yo cuando hago insertar nuevo módulo, ya me escriba, ya me arme todo esto, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el ejemplo de cómo hacemos este módulo alumno de cero. ¿Sí? Voy a renombrar este que yo estuve haciendo de prueba. ¿Sí? Y vamos a hacer paso por paso en estos... No me dejó cambiar. Vamos a ir paso por paso a desarrollar el módulo alumnos. ¿Sí? Entonces, yo comenté esta carpeta, ¿sí? Para hacer con ustedes desde cero el módulo alumnos. Entonces, ¿qué hago? Botón derecho, nuevo módulo genérico, y acá yo digo que es una grilla con un for simple. ¿Sí? Hago clic ahí y digo acá, nombre del módulo, alumnos. ¿Sí? Tabla, me voy y selecciono la tabla. ¿Sí? Sysemi y de alumnos. Cuando yo selecciono la tabla, el framework solo ya me va a colocar el ID de la tabla maestra, ¿sí? Que es el ID flex. El título que yo quiero, no sé, le puedo llamar gestión de alumnos. Gestión de alumnos. El título singular, alumno. Este título singular se usa si yo quiero decir, ¿estás seguro que desea eliminar un alumno? Entonces le pone el título singular. Campo a mostrar. Bueno, puedo poner igual, esto te pone un campo a mostrar un solo campo en la grilla, pero yo después puedo poner más campos. ¿Sí? Y datos para ver en el font, que generalmente es la misma tabla. ¿Sí? Entonces guardo, ¿sí? Y el sistema ya me creó la carpetita. Me creó la carpetita con los PHP, el ver alumno y el ver alumna VM, y me creó la carpetita del ver font y el ver grid. Es probable que no alcance el tiempo para ver el flex grid nomás, pero prefiero terminar de ver el flex grid bien ahora y después vemos, si no alcanza el tiempo, vemos el flex font ya mañana. Entonces, primero yo le voy a mostrar esto, ¿sí? Que es el componente, ¿sí? Flex grid. O sea, este componente, cada uno de los atributos que yo tengo acá, ¿sí? Son los atributos que yo tengo en la documentación. Vamos de nuevo al flex grid. ¿Sí? Si yo busco, ¿sí? Ahí está autoload. ¿Sí? Tipo booleano. Setear en fall para obligar una búsqueda determinada. ¿Sí? Entonces, todos los atributos que yo tengo acá van a estar en la documentación. ¿Sí? Lo que no va a estar, hay cosas que están en la documentación que no están acá. Y bueno, si necesitan, tienen que agregar acá. ¿Sí? Busco otro atributo. Check select. ¿Sí? Agrega columna con un input check para seleccionar filas. ¿Sí? Si ustedes ponen check select true, lo que permite es, te pone acá una columnita con un check. ¿Sí? Justo no hay ni una. A ver, esta, ¿viste? Te pone esto, para que ustedes puedan tildar. ¿Sí? O sea, cada una de esas opciones significa algo. ¿Sí? Entonces, yo les voy a explicar estas las más comunes. Tenemos el título, ¿sí? Que acá nosotros seteamos con esta variable entre llaves. ¿Por qué decimos seteamos? Porque cuando se ejecuta el PHP lo que hace es setea estas variables que están entre corchetes. ¿Sí? Por ejemplo, me voy acá, fíjense que acá yo tengo la variable, la palabra title. Entonces, title tiene el contenido de gestión de alumnos. Entonces, cuando se ejecuta el PHP, lo que hace es rearma esto, ¿sí? Y completa acá con el valor que tiene en PHP. ¿Sí?
Bueno, y el título es el título que tiene la grilla, o sea, el título que tenemos acá, ¿sí? O el título que tenemos acá. ¿Sí? Lo que nosotros ponemos ahí en título es lo que pone el framework ahí. Después tenemos autoload, que autoload puede ser true o false. Si autoload es true, entonces cuando yo cargo un módulo, automáticamente me carga la grilla. Eso, según las buenas prácticas, es recomendable cuando es una tabla chiquitita. Por ejemplo, si yo tengo una tabla cliente y tengo 10 clientes, bueno, es válido, le puedo poner autoload true. Pero si tengo una tabla de facturación donde puedo tener, qué sé yo, 500.000 registros de facturación, en ese caso hay que poner autoload false para forzar sí o sí una búsqueda. El IDFlex, que es el ID de la tabla maestra. El group by, que ya no se usa más, que ahora generalmente hacemos una vista, pero esto era si nosotros queremos hacer una operación SQL que se llama group by dentro de una grilla. La URL es la URL que va a ejecutar esa acción, que generalmente no cambia, generalmente es esta, que es la del framework, que se llama FlexGridXML. Está acá porque uno puede llegar a crear su propio FlexGridXML, pero lo ideal es que no, porque si después migramos el framework, por ahí no se adapta 100%, hay que estar migrando esos archivos. Esto, query default, oper default y type default son 3 parámetros que a mí me permiten armar un where, ¿sí? O sea, poder llegar a filtrar, por ejemplo, yo quiero filtrar todos los alumnos de Formosa, por ejemplo, y podría poner acá una especie de filtro basado en eso, en qué evalúe, ¿sí? O sea, no un filtro complejo. Si yo necesito poner un filtro complejo, tengo que usar esta variable que es filter default, que en filter default yo puedo hacer, qué sé yo, los que son de Formosa y de sexo masculino y tengan más de 22 años. Entonces, si yo necesito hacer un filtro ya con and, or o lo que sea, algo más complejo, se usa este campo, ¿sí? Bueno, el Ser Advanced Label es, bueno, es un label nomás. ¿Por qué? Porque después el Ser Advanced Item se arma acá, ¿sí? En este campo, ¿sí? Yo armo cada uno de los elementos, ¿sí? Esto fíjense que es un array. Cuando ustedes ven así que tiene corchetes, es porque es un array. Y lo que yo armo acá es un array de field, un array de campos, ¿sí? ¿Qué pongo acá? Por ejemplo, si estoy acá en el módulo gestor de fuente, todo esto. El tipo, el nombre, el alias, la URL, ipprot, ¿sí? Todo esto yo pongo ahí, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo queda eso armado, ¿sí? Este, por ejemplo, es más chico. Fíjense que tienen estas opciones de búsqueda, ¿sí? Bueno, después tengo, bueno, este no se usa más, que era si yo quería filtrar arriba un campo que esto era de organismo, que esto ya quedó siempre en default y que no se usa, no lo van a usar tampoco. Es muy propio de UFTI, era esto. Sort name es como quiero ordenar, no, perdón, es la variable por la cual voy a ordenar, y el sort order es cómo voy a ordenar. Por ejemplo, yo puedo decirle que me ordene esta tabla por apellido y nombre, y que me ordene por apellido y nombre ascendente. O le puedo decir que me ordene por número de matrícula de forma ascendente, ¿sí? Después, este row select es para decir que, por ejemplo, acá este tiene un check select, ¿sí? Y también tiene un row select, que cuando yo hago clic en cualquier lado. El check select tengo que hacer clic en el check. Y el row select puedo hacer clic en cualquier lado. Y el multiselect me permite seleccionar varios registros a la vez. Si multiselect es false, cuando yo tildo un renglón y tildo el renglón de abajo, se me va a destildar el renglón de arriba. Show total sum es porque hay módulos que pueden tener totales. Entonces yo puedo decir que una columna puede tener la suma de todos los registros que están en esa columna. RP es registro por página, que sería esto. ¿Sí? La cantidad de registro que yo tengo por defecto, después igual el programador lo puede llegar a cambiar acá. Y ahora vamos con lo que arma la grilla, ¿sí? El call model, acá fíjense que de nuevo esto es un array, así como el advanced item, yo acá tengo también un array. Acá yo defino los campos que están en las columnas, o sea,
ID, nombre, IP, user, puerto. O sea, estoy en este, tipo, alias, versión de esa, ¿sí? Depende del módulo donde esté. Yo ahí cargo lo que son las columnas. En Action yo cargo lo que son las acciones. Y en Button cargo lo que son botones.